es tan fuerte que mi abuelo se caía de los lugares cuando estaba al borde de la muerte. Tuvieron que sacarle el resguardo. ¿Por qué? Porque no podía morir con ese resguardo que tenía por dentro. Y cada 5 años, cada 6 años, tenía que morir alguien de mi familia. Entonces, el espíritu de muerte, como yo me convertí, ahora ese espíritu de muerte está buscando sangre. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te habla tu hermano y amigo Venancio Amparo, desde aquí, desde el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy será algo extraordinario, donde vamos a hablar un misterio poderoso. Yo sé que Dios le va a bendecir de manera extraordinaria. Yo le invito a que usted ahora mismo, usted se suscriba y usted comparta este video. Compártalo con varias personas más, porque yo creo que esta noticia, esta palabra es de último minuto. Y yo quiero que usted vaya a su Biblia rápidamente al primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55 en adelante. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias a Dios por tu palabra. Señor, bendice a todas las personas que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea explicativa y que este estudio pueda llegar a cada uno de ellos. Ahora mismo despierte su espíritu. Ahora mismo someta su carne y conecte su alma con el espíritu, porque se van a hablar cosas extraordinarias del mundo espiritual. Toda gloria sea de Dios. La victoria de nosotros y que el diablo se muera con esta palabra. Por lo tanto, mire, yo quiero hablarle de lo que es la posición espiritual. Yo le hice una intervención, cómo obtener la posición espiritual, pero también ahora le voy a hablar de cuáles son los beneficios de estar posicionado en el mundo espiritual. El primer punto de los beneficios de estar posicionado en el mundo espiritual es que usted, estar posicionado en el mundo espiritual, usted tiene visión de todo lo que está pasando en el mundo espiritual, pero también de lo que está pasando en el mundo terrenal. Para las personas que están conectadas al mundo espiritual y que están posicionadas en el mundo espiritual, no hay nada oculto para ellos. El segundo punto de estar posicionado en el mundo espiritual es la autoridad, el dominio que se te entregó. Y ese dominio y esa autoridad era la que tenía Adán cuando estaba posicionado en el mundo espiritual. Pero el día que fue destituido, el león que Adán gobernaba, los tigres que Adán gobernaba, la ballena que Adán le puso nombre, los animales que Adán tenía dominio sobre ellos, ahora se les rebelaron. ¿Por qué se les rebelaron? Porque Adán perdió su posición en el mundo espiritual. Y todo lo que está en el mundo terrenal se le va a someter a los que están posicionados en el mundo espiritual. Tercer punto, la persona que está posicionada en el mundo espiritual
no le hace falta recursos, sino que los recursos están en su posición. Por eso es que hay muchas personas que se están matando por ser ricos, pero no saben que la riqueza no está por fuera, la riqueza está por dentro. Porque en el momento que está posicionado en el mundo espiritual, en el huerto que tú estás, se te va a entregar todo lo que tú necesitas. Cuando Adán estaba posicionado en el mundo espiritual, Adán no tenía que ir a todos los lugares de la tierra, sino que desde el huerto él gobernaba. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad, tenía el dominio de la tierra. Por eso que a Adán se le conoce como el representante del hombre, se le conoce como el mayordomo. La mayordomía que tenía Adán era una mayordomía de administración, era una mayordomía de ¿qué? Una mayordomía de dominio, una mayordomía de autoridad. Incluso, si usted se da cuenta, dice que Dios le dijo a las entidades, o mejor dicho, a la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando habla de semejanza, está hablando de la palabra creativa, está hablando del accionar, está hablando de la autoridad, está hablando del poder que tiene el hombre en su palabra. Porque así mismo como Dios creó todo en el principio por una misma palabra, así mismo nosotros en nuestra boca tenemos poder. Porque la lengua, la boca, la palabra que nosotros tenemos, tiene poder para matar, pero tiene poder para dar vida. Tiene poder para destruir, pero tiene poder para edificar. Por lo tanto, Adán desde la posición espiritual que tenía, Adán podía dar orden. Desde la posición espiritual que tenía, Adán podía tener un dominio. Pero Venancio, en este plano actual que nosotros estamos viviendo, podemos estar en una posición espiritual así mismo como estaba Adán. Claro que sí, porque estamos en una posición espiritual superior, porque ahora estamos en Cristo. Y en Cristo nosotros no tenemos que salir a buscar los demonios, sino que los demonios tienen que someterse cuando nosotros llegamos a un lugar. Y yo quiero hablarle de una experiencia espiritual que tuve aquí en el mundo terrenal. ¿Cuál es esa experiencia, Venancio? Me acuerdo que un día estoy en mi casa. Cuando estoy en mi casa, estoy ahí en el cuarto de donde va la visita, donde cualquier persona que llega a la casa puede dormir ahí, porque es el cuarto del servicio. Y estoy ahí, y cuando estoy ahí orando, me acuerdo yo que me acosté a dormir. Cuando estoy durmiendo, veo que un espíritu llega como a las 12 de la noche, casi 1 de la mañana. Cuando llega como a la casi 1 de la noche, 1 de la mañana, 12 de la noche, 1 de la mañana, veo que ese espíritu, un personaje grande, pero con sombra negra, llega a la habitación. Cuando llega a la habitación, yo comienzo a orar en el espíritu. Cuando comienzo a orar en el espíritu, comienzo a entrar en batalla con el espíritu. El espíritu me quería tomar la boca y no me quería dejar hablar. Cada vez que yo hacía la acción de hablar, el espíritu me tomaba la boca y no me dejaba hablar. Y yo comencé a hablar por dentro de mí, en mi espíritu, y comencé a reprender. Pero antes del espíritu irse, yo le hice una pregunta y yo le dije, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y el espíritu que se manifestó ahí me dijo, lo que pasa es que voy para la casa de al lado y no puedo llegar a la casa de al lado sin primero pasar por donde ti. Yo me quedé con esa incógnita y yo comencé a preguntarme por qué este espíritu, antes de llegar a la casa de al lado, primero tenía que llegar donde mí. Y Dios me dijo, Venancio, lo que pasa es que tú tienes la posición espiritual y tú eres el mayordomo del lugar donde tú estás, de la ciudad donde tú estás. Por lo tanto, no pueden entrar a tu territorio sin primero vencerte a ti. Y me acuerdo que al otro día, la mujer de la casa de al lado cayó enferma. Y cuando cayó enferma se vio al borde de la muerte. Pero ella vio un personaje que se entró, un personaje blanco y que la salvó de la muerte. Y Dios me dijo, Venancio, lo que pasa es que el espíritu de la muerte estaba rondeando por ese lugar, pero no podía llegar ni a hacer un accionar en el lugar sin primero enfrentarse a quien tenía la posición. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que tú no puedes entrar a la casa del hombre fuerte sin primero vencer al hombre fuerte.
Él no podía hacer nada ahí sin primero pedirme permiso a mí. ¿Por qué? Yo tenía la posición espiritual de ese lugar. Pregúnteme por qué. Porque a 4 casas de mi casa había una bruja y ella consultaba ahí los martes y consultaba ahí los viernes. Y esa bruja se llenaba el alrededor de carros. La mujer estaba posicionada económicamente, pero yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo comencé a orar. Y cuando comencé a orar, esa bruja, yo le dije a Dios, Dios mío, o se muda o la mata, una de las dos. Usted sabe que uno cuando comienza, uno tiene ese pentecostalismo por dentro fuerte. Yo dije, Dios mío, la mata o que se mude. Y la bruja fue descayendo, 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 hasta quedó hasta ciega, perdió su matrimonio, muchísimas cosas. Y Dios me dijo, Venancio, lo que pasa es que tú venciste a la bruja que tenía la posición espiritual ahí y tenía el dominio de ese lugar, y ahora la posición que ella tenía en el mundo espiritual se te entregó a ti, pero se te entregó ¿para qué? Para el reino de los cielos. Y por lo tanto, esas entidades espirituales no pueden llegar al lugar sin primero pasar por donde ti. Pero en otra ocasión, cuando ese demonio me dijo eso, no puedo llegar a la casa de al lado sin primero pasar por donde ti. Porque yo tenía o tengo la posición espiritual. Pero me acuerdo que un día estaba en el mismo lugar y cuando estaba en el mismo cuarto, yo estaba durmiendo y yo comencé a entrar en un sueño y el mismo principado de muerte llegó y se me tiró encima. Y yo decía, Dios mío, esto es un sueño que está pasando aquí. Y yo me despertaba un sueño tras otro sueño. Y me desperté 5 veces, pero cada vez que me despertaba en otro sueño, con el mismo personaje que me tenía agarrado. Y yo decía, Dios mío, pero esto es un sueño, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando al final de todo me desperté, y cuando me desperté, literalmente descendió el personaje y me decía, soy el espíritu de muerte y vine a llevarte hoy. Vine a llevarme tu familia, vine a llevarme tu casa. Y yo le dije, se equivocaron los demonios, se equivocaron los principados, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo va a consumir. Me acuerdo que había una amiga de mi madre ahí durmiendo, una evangélica, le dije, despierta, venga, corra, despierta. Le toqué la puerta y dije, venga, despierta, estamos en guerra. Y comencé a hablar en otras lenguas. El principado de muerte se fue. Pero cuando se fue, aloteo los 4 días, a las 5 casas de mi casa se murió un joven. Y yo me dijo, Venancio, el espíritu no pudo hacer lo que quiera contigo, pero sí había alguien que estaba habilitando a los demonios que puedan hacer lo que quieren en su casa. Cuando tú tienes un hombre al lado que tiene una posición espiritual, el espíritu de muerte no va a hacer lo que quiera en ese lugar, sino que va a tener que someterse. Venancio, dame Biblia, por favor. Dice que el apóstol Pablo estaba en un naufragio. Dice que dentro de la barca donde estaba Pablo o el barco, habían malhechores, habían pescadores, habían pecadores, habían gente que hicieron cosas malas, pero no murieron ese día. ¿Por qué si la paga del pecado es muerte? ¿Por qué esa gente que pecaban, esa gente no murieron en el barco? Porque había un justo que tenía potestad sobre la muerte. Cuando hay un justo en tu ciudad, cuando hay un justo en tu alrededor, el espíritu de muerte no va a hacer lo que quiera con tu familia. El espíritu de muerte no va a hacer lo que quiera en tu casa. Me acuerdo que en una ocasión también estaba en mi casa. Cuando llego a mi casa, me acuerdo, llego a mi casa, miro a mi madre, y cuando miro a mi madre me acuerdo que la miro y mis ojos, Dios me ha dicho, Venancio, en tus ojos hay un fuego, que los demonios no se resisten al fuego que hay en tus ojos, porque he puesto un poder y una autoridad que se transmiten por tus ojos. Y me acuerdo que llego, y cuando llego miro a mi madre fijamente y veo que los ojos se le transformaron. Ella tiene los ojos de colores y yo vi que los ojos se le pusieron como rojos, pero ella tenía a mi sobrina recién nacida en la mano. Y yo la miré, y cuando la miré,
se manifestó el espíritu que ella tenía por dentro. Cuando a eso ella estaba descarriada, estaba apartada. Ahora no, ahora Dios nos le entregó de nuevo una sierva poderosa en Dios que porta algo poderoso del reino. Y cuando llego ahí, le digo a mi hermana, quítale la niña, quítaselo lentamente para no reprenderle el espíritu que ella tiene con el niño, con la niña en la mano, porque si lo reprendo se puede revoltear el demonio y la niña morirse, matarse, caerse, darse un golpe en la cabeza. Hay que tener principio de liberación espiritual. Usted no puede reprender un demonio cuando usted sabe que puede tener algo en la mano que puede causar que esa persona se mate o que otra persona se muera. Y cuando yo le quitaron la niña, yo le reprendí el espíritu y el espíritu comenzó a manifestarse como serpiente en el lugar. Y yo me acuerdo que el espíritu me dijo, yo quiero sangre, soy el espíritu de muerte. Me dijo, yo soy el espíritu de muerte. Y yo le dije, la única sangre que se te va a dar aquí es la sangre del Cristo de la gloria. Ahí en Balofe y Canda y que se balón valle. Y yo manché embolicándole pantoni mané manchó. Y yo comencé a reprender en el espíritu. Y yo me preguntaba ahí en el mundo espiritual, Señor, ¿y por qué este espíritu está pidiendo sangre? Y Dios me dijo, Venancio, lo que pasa es, acuérdate de lo que te dijo tu madre días antes, o mejor dicho, años antes, que mi madre me contó que mi abuelo fue a Haití y cuando fue a Haití hizo un pacto con la tiniebla y el haitiano que le estaba haciendo el pacto le dijo, a ti además te mata Dios y te mato yo. Y él mató al haitiano y le dijo, para que además me mate Dios, te voy a matar a ti. Y lo mató. Es tan fuerte que mi abuelo se caía de los lugares. Cuando estaba al borde de la muerte, tuvieron que sacarle el resguardo. ¿Por qué? Porque no podía morir con ese resguardo que tenía por dentro. Y cada 5 años, cada 6 años, tenía que morir alguien de mi familia. Entonces, el espíritu de muerte, como yo me convertí, ahora ese espíritu de muerte está buscando sangre. Y eso era lo que me decía ese espíritu, yo quiero sangre, porque los demonios están reclamando sangre, porque en la sangre está la vida, y ellos quieren la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando se levanta un justo, cuando se levanta alguien que tiene una posición espiritual, esos pactos generacionales, esas maldiciones ancestrales se van a tener que romper. Y Dios me dice, Venancio, el pacto tiene legalidad cuando todavía no se ha levantado un justo en medio de la familia. Pero cuando se levanta un justo en medio de la familia, no hay espíritu de muerte que tenga potestad sobre lo que te pertenece. ¿Qué es lo que le vengo a decir a alguien aquí? Cuida tu posición espiritual. Esos demonios, esos principados están pidiendo sangre en mi familia, pero yo me he levantado como profeta a decirle, el única sangre que se le va a dar es la sangre de Cristo. Hoy muchas de mi familia son cristianos. Hoy muchos de mis parientes son evangélicos. Mi hermana es cristiana. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Le digo por qué. Porque se levantó un gusto. No importa el pacto que se hizo. No importa si se hizo en África. No importa si se hizo en Haití. No importa si se hizo en San Juan. No importa dónde se hizo ese pacto. Ese pacto se va a romper por el poder de la palabra. Y ese espíritu de muerte me decía, yo lo que quiero es sangre. Yo lo que quiero es llevarme a alguien de tu familia. Yo lo que quiero es llevarme a alguien de tu casa. Y hay familia mía que le han pasado cosas que ellos mismos no saben por qué están vivos, pero fue porque Dios me puso en la posición para que yo desde la posición, aunque esté en lugares diferentes que ellos, desde la posición, en el lugar que ellos están, yo le envío una palabra y el espíritu de muerte no tenga potestad sobre ellos. Los pactos generacionales existen, claro que existen. Hay gente que han hecho pacto por su familia, o mejor dicho, por dinero, por fama. Yo conozco personas que ellos vendieron a sus hijos. Yo conozco personas que ellos vendieron a muchos de sus familiares por dinero. Y cada X tiempo tiene que morir alguien de la familia.
porque el diablo nunca te va a pedir lo que tú no amas. El diablo te va a pedir lo que tú amas. Por eso ese espíritu de muerte se levantaba de generación en generación en mi familia. Me acuerdo que un día estaba en la casa y llegó un familiar mío y se le montó, como dicen los brujos, los demonios, se le montó un espíritu tomando la imagen de mi abuelo, porque los espíritus toman imagen para que usted crea que esa es la persona que usted ama. Y el espíritu decía, yo te elegí a ti, te elegí a ti, te elegí a ti, tú eres mi pititi, tú eres mío. Y eso eran los demonios reclamando a los nietos. Eso eran los demonios reclamando a los parientes. Eso eran los demonios diciendo, yo me pertenecen a mí. Pero yo me levanté como profeta a decir, en mi casa no va a haber muerte. En mi casa los demonios no van a hacer lo que quieran. Maishabalu, Emambalu, Fendale, Kaunde, Namanijo, Eminsanon, Kane, Kanlu, Pendaye. ¿Cómo se puede romper un pacto generacional? ¿Cómo se puede romper un pacto central? Se puede romper cuando alguien accesa a Cristo. Porque dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. No importa lo que hicieron tus pasados. No importa lo que hizo tu abuelo. No importa lo que hizo tu tío. Lo que importa es la decisión que tú vas a tomar de ahora en adelante. Por eso el apóstol Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Lo que hizo Adán en el huerto fue que le hizo una transferencia a las tinieblas de toda la legalidad y la autoridad que tenía sobre la tierra. Ese pacto, o mejor dicho, esa conexión que hizo Adán con las tinieblas en el momento que pecó, entonces Cristo vino a romper todo eso. La muerte tenía una potestad sobre el hombre, pero en el momento que Cristo viene, Cristo abre la puerta a la vida. Cristo abre la puerta a la victoria. Cristo cierra la puerta a la muerte, para que todos los que están en Cristo no tengan condenación, sino que tengan vida eterna. Y vengo a decirle a usted, así como yo me he levantado en mi casa para que el espíritu de muerte no tenga potestad. Por eso yo a veces me preguntaba, y yo no he dicho esto, yo a veces me preguntaba, Dios mío, ¿y por qué yo siendo un niño, el diablo me decía a mí, tírate de un puente? Porque yo siendo un niño, el diablo me decía, échale gasolina a una maleta y prende un fósforo y quémate ahí. Porque yo siendo un niño, a veces me acuerdo que un día iba montando bicicleta en una loma en Guaricano y se me fueron los frenos y lo que iba era para un río y para el otro lado lo que había piedra, para todos los lados lo que había era muerte. ¿Por qué tantas cosas? Yo me dijo, Venancio, lo que pasa es que el espíritu de muerte estaba olfateando en el mundo espiritual que tú eras el elegido para romper ese pacto que hicieron tus familiares, para romper ese pacto que hicieron tus antepasados. Por eso le vengo a decir a usted que cuando el diablo sabe que a ti se te va a entregar una posición, te va a perseguir por esa posición que tú tienes en el mundo espiritual. Yo vengo a hablar con alguien en este momento, yo le vengo a decir, no descuide tu posición en el mundo espiritual. Porque uno de los problemas de descuidar su posición en el mundo espiritual es que los espíritus, cuando se dan cuenta que tú perdiste la posición, entonces vienen a recobrar todo lo malo que tú le hiciste. Hay personas que en un momento reprendieron al diablo. Hay personas que en un momento reprendieron a los demonios. Y ahora que esa persona no están en Cristo, ahora se están volviendo títeres del diablo. Dios mío. Yo le voy en otra intervención, le voy a hablar de lo que es ser títere de las tinieblas y cómo una persona puede convertir de un instrumento, convertirse en un juguete de las tinieblas. Los beneficios de estar posicionado en el mundo espiritual es que Satanás no gobierna sobre tu casa, sino que quien gobierna se llama Cristo. Y hay mujeres y hay hombres que tienen que levantarse como mayordomo. Deje de quejarse, de decir que usted no pueda, de decir que usted es insuficiente, porque Dios anda buscando a esas personas insuficientes. No puede reprender a un demonio cuando ese demonio tiene potestad sobre usted. No puede reprender al pecado cuando el pecado habita en usted.
Porque en este último tiempo ya la persona no reprende espíritu. Usted no ha visto que nos estamos volviendo muy literal. Usted no está viendo que nos estamos volviendo muy secular. Usted no está viendo que ya no estamos creyendo poco en el mundo espiritual. Incluso contenidos como estos son perseguidos porque el diablo no quiere que esto salga a la luz. ¿Cómo puedo yo romper con esos espíritus de muerte? Familia que antes de los 40 los hijos tienen que morirse, los descendientes tienen que morirse, no pueden pasar de 40 años. ¿Usted cree que eso es normal? Eso no es normal. Eso son maldiciones generacionales. Otras veces son pactos generacionales. Una maldición se te puede dar de una persona que esté haciendo trabajo con las tinieblas y te puede enviar una maldición. Y si tú no estás en Cristo, esa maldición te va a caer. Pero si tú estás en Cristo, no hay ninguna maldición de la tiniebla que tengan potestad sobre ti. Hay personas que dicen, Venancio, yo no creo en eso de brujería. Claro que sí, eso existe. Eso existe, eso de brujería. Pero no tiene potestad sobre la gente que están en Cristo. Por eso yo hoy no vengo a decirle a usted 5 códigos de cómo reprender al diablo. Tampoco le vengo a hablar de los niveles de los demonios. Le vengo a hablar de los niveles que usted tiene en Cristo. Hasta que usted no se dé cuenta la posición que usted tiene en Cristo, usted va a estar asustado con la que la tiniebla le está enviando. La posición que usted tiene en Cristo es demasiado poderosa. La posición que usted tiene en Cristo es demasiado extraordinaria. Si la iglesia supiera, si la iglesia sabe la posición espiritual que tiene, no estaría turbado, no estaría en batalla con los espíritus. Porque a la iglesia se le entregó un poder, a la iglesia se le entregó una autoridad, a la iglesia se le entregó una posición que todo principado, toda potestad va a tener que someterse a la iglesia de Cristo. Vengo a decirle a usted, no es lo mismo un principado que un demonio normal, no es lo mismo un gobernador de las tinieblas a un demonio pequeño. En el mundo espiritual hay jerarquía, en el mundo espiritual hay posiciones. Pero Venancio, cuando nosotros estamos posicionados en Cristo, ¿nosotros estamos en niveles o estamos en dimensión? No. Cuando estamos posicionados en Cristo, Cristo no habita en niveles, Cristo habita en una dimensión. Dios mío. Le digo por qué. Porque dice que está sentado a la diestra de la majestad. Por lo tanto, si está sentado a la diestra de la majestad y dice que Dios habita en el cielo, pero que la tierra es el estrado de sus pies, porque los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, lo que quiere decir que Cristo no habita en los niveles, porque los niveles no pueden aguantar tanta gloria. Cristo habita en una dimensión superior. Por lo tanto, nosotros estamos dimensionados en una dimensión superior, y cuando estamos dimensionados en una dimensión superior, entonces todos los principados, toda la potestad, todos los demonios, todas las malicias van a tener que someterse a lo que están en los niveles. La iglesia no tiene que coger tanta lucha reprendiendo espíritu, porque la iglesia tiene una dimensión, pero la iglesia no se ha dado cuenta de la dimensión que tiene. Si usted supiera lo que el enemigo sabe de usted, usted no estuviera atemorizado con el enemigo. El enemigo está asustado con usted. Los demonios están asustados con usted. Yo me preguntaba, ¿por qué los demonios me persiguen tanto? Yo me preguntaba, Dios mío. Y Dios me dijo, Venancio, es que te entregué el ministerio de la liberación y de la sanidad y de la palabra. Eso es reino. Cuando Cristo llegaba a los lugares, Cristo rompía toda maldición. Porque Cristo caminaba en dimensiones superiores. Yo me preguntaba, Dios mío, ¿por qué hay tanto espíritu que me persigue? Y Dios me dice, Venancio, lo que tú tienes autoridad para matar y lo que tú tienes autoridad para vencer, cuando tú no lo vences, entonces ellos te persiguen a ti para vencerte. Porque ellos entienden que tú eres un problema para ellos. Y yo vengo a hablar con una mujer.
Yo vengo a hablar con un hombre y yo le vengo a decir, no importa que sea principado, que sea potestad, va a tener que someterse a la gente que están en Cristo. Por eso dice que Cristo, subiendo a las alturas, llevó cautiva la cautividad. Pero también dice que cuando murió bajó a la parte más profunda de la tierra. Pero dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que todo principado, toda potestad tiene que doblegarse ante él. Y nosotros estamos en él. Por eso es que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La muerte, los espíritus, los demonios van a respetar a la persona que están en Cristo. Por eso estuve recientemente en Nagua y cuando estaba ahí recientemente vi un joven que estaba siendo sacudido fuertemente por un demonio. Nadie lo podía agarrar. Yo digo, Dios mío, está fuertemente endemoniado, está poseído. Sabayo, la bambali pompantentan semanin con daleja, se panimo roni hando, se pinimo fatai tempo le canto, se mano kun felon balón manin con don se taiko, llamando hopenta, se rompe toda serpiente, mahu, toda serpiente negra de cante tainse, ahora kempon faloco. Se rompe toda serpiente negra. Ahora todo espíritu de muerte se va. Todo dado en maní, en bebedizo con maní se va. Por el poder de la palabra. Ahora se va todo espíritu de las tinieblas. Y cuando yo estaba en ese lugar, escuche esto. Cuando yo estaba en ese lugar, que digo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Este demonio, pero yo estoy en la plataforma, este demonio está sacudido fuertemente. Dios me dijo, baja. Cuando bajé, se estaba sacudiendo el muchacho, nadie lo podía agarrar dando golpes. Y cuando llegué, lo que hizo fue que se me arrodilló en los pies. Cuando se me arrodilló en los pies, yo dije, Dios mío, sentí que me cayó una gloria encima y me dijo, Venancio, es que te he entregado autoridad sobre los demonios. No importa si sea un principado, si sea una potestad, si sea un gobernador de lo que sea, no importa. Va a tener que someterse a los que están sometidos en Cristo. Por eso, se me sometió a quién, a mí, no al espíritu, al que yo cargo dentro. Y ahora este espíritu o este muchacho fue libre. El que estaba revolteado ahora estaba arrodillado porque reconoció la autoridad. Por eso la gente que habita en niveles no puede estar reprendiendo principados. La gente que habita en dimensiones puede reprender cualquier tipo de espíritu. Por eso en el momento de echar fuera un demonio, usted puede llegarle el miedo, pero no puede mantenerse en el miedo. Dios mío. ¿Por qué? Porque si te mantienen el miedo, van a trabajar con tu miedo los demonios. Yo me digo, Venancio, te digo por qué se te sometió, porque tú andas en dimensiones. Tú andas en niveles superiores. Porque los que andan en niveles superiores, los espíritus tienen que someterse. Por eso, le vengo a decir a usted, debe posicionarse en Cristo. Me acuerdo que una vez también estaba en Mano Guayabo. Cuando estaba en Mano Guayabo, hice el llamado. Se habían manifestado algunos demonios. Y cuando hice el llamado, después de hacerle liberación a esos espíritus, a esas personas que estaban ahí, hice el llamado, estaba todo tranquilo. Yo me dice, Venancio, todavía no has acabado. Cuando hago el llamado, veo que pasa una mujer, por ahí tengo el video, por ahí lo tengo el video, lo voy a subir más adelante a mis redes sociales. Y cuando pasa esa mujer, se pone detrás de su esposo, no se pone al lado. Dios me dice, Venancio, el espíritu que está dentro de ella la está haciendo que se esconda para que no te mira. Sal de la plataforma y ve donde ella. Cuando fui donde ella, la miré, y cuando la miré, la miro así. Y cuando la miro,
se le manifestó el espíritu que tenía. Cuando se le manifestó este espíritu, la mujer comenzó a moverse como serpiente. Dios mío. Cuando comenzó a moverse como serpiente, Dios me dijo: Venancio, dile a ella que te mire a los ojos. Wow, Dios mío. Yo le dije: abre los ojos ahora. Y cuando le dije que abra los ojos, me miró y sin poner la mano en tierra, comenzó a levitar así, levantando su espalda. Cuando levantó su espalda ahí, yo dije: Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Y Dios me dijo: Venancio, lo que pasa es que lo espiritual está ahora gobernando lo material. Y cuando lo material es impactado por lo espiritual, lo material queda gobernado por lo espiritual. Por eso este cuerpo se puede levantar sin hacer ningún esfuerzo de la tierra. Y le reprendimos ese espíritu. Pero cuando le reprendimos ese espíritu, la mujer tiró 3 gritos y fue libre por el Señor. Pero ¿qué es lo que le estaba diciendo ahí? Más adelante, cuando salgo, me dicen: confieso de que ese espíritu me decía que me mate. Pero había otra joven que era evangélica, que también el espíritu le decía que se mate, el espíritu de muerte. Gente cristiana están siendo atacados por espíritus de muerte, están siendo influenciados por demonios. La persona no se está dando cuenta porque la gente piensa que esto es un cuento de camino. La iglesia tiene que volver a la liberación, pero no puede haber liberación cuando hay pecado oculto dentro de la iglesia. Por eso le vengo a decir a usted: debemos de despertar, debemos de recordar que la liberación es para el reino. No me hable de reino cuando no hay liberación. No me hable de reino cuando los demonios están dentro de la iglesia. No me hable de reino cuando la gente sigue siendo cautiva. Háblame de reino cuando yo vea que los cautivos sean libres. Cuando yo vea que el espíritu de muerte abandone tu ciudad. Cuando yo vea que el espíritu de muerte abandone tu casa. ¿Cómo es que en tu casa siempre van a haber muertos? No levántese y diga: a mí me pertenece este lugar. Por eso le vengo a decir hoy a usted: despierte, apercíbase de lo que está pasando en el mundo espiritual. Y le podía continuar diciéndole algunos testimonios. Los demonios te odian a ti. Los demonios te odian. Te digo por qué los demonios te odian: porque tú los estás sacando fuera. La gente no quiere que hablen de demonios. La gente no quiere que hablen de estas cosas espirituales. A mí me odian los demonios. A mí me dijo un demonio: te odio. Te odio porque me está sacando de los lugares. Te odio, Shabalufe. Te odio porque hay gente que yo tenía cautiva que lo tuve que dejar porque tú llegaste. Pero yo digo: no es porque yo llegué, es porque yo llegué en Cristo. Por eso, predicador, el diablo va a querer tratar contigo algo. ¿Tú sabes qué? Que tú te crees orgulloso, porque dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces el diablo sabe que no te ha podido tumbar por una mujer, no te ha podido tumbar por un hombre, no te ha podido tumbar por dinero. Dice: voy a provocar altivez en él, voy a provocar orgullo para que su Dios comience a mirarlo de lejos. Entonces yo poder gobernar sobre él, yo poder gobernar sobre su casa. Y hay una acción, un espíritu de orgullo que hay que sacarlo dentro de la iglesia. Los predicadores no estamos siendo atacados muchas veces por dinero o por mujeres ahora. No, es por el orgullo. Cuando tú comienzas a entrar en ese orgullo, entonces los demonios van a poder controlar tu boca, controlar tu cuerpo, controlar tu vida, porque el orgullo ya te controló a ti. Lo primero que controló a Satán allá en el reino fue su orgullo. Se creyó que era grande, se creyó que era fuerte, se creyó que era el poderoso. Nunca te crea tanto. Entiende que los demonios se te someten. Los enfermos son sanos, no por ti, sino porque tú estás en Cristo. Vengo a decirle a alguien aquí: para obtener la posición espiritual, como les dije en el video anterior, muerte, crucifixión, levantamiento, ascender, enterrarse en Cristo. Porque nunca puede tener posición espiritual cuando no estás en Cristo. Por eso le vengo a decir a usted: cuide su posición espiritual. El diablo te va a tirar muchas ofertas para que tú abandones tu posición, porque cuando estás en esa posición eres un problema para él.
El enemigo no persigue a las personas que no están en la posición. El enemigo persigue a las personas que están en la posición espiritual. Venancio, ¿cómo así? Saúl tenía posición en el mundo terrenal, pero no tenía posición en el mundo espiritual. Dice que habían demonios que estaban dentro de él, pero cuando David tocaba, dice que los espíritus que estaban en él tenían que someterse porque llegó alguien que tenía posición espiritual. Cuando tú tienes posición espiritual, aún los demonios van a tener que reconocer lo que tú eres. Yo me acuerdo que estaba en Moca y yo me dijo, Venancio, no, no usa el traje que te vas a poner hoy. Usa la chaqueta, llévala en la mano y ponla en una silla. Yo le dije a alguien, guárdamela ahí. Y cuando comencé a predicar, Dios me dijo, ahora ministra y agarre la chaqueta y tírala. Cuando tiré la chaqueta, alguien agarró la chaqueta y comenzó a manifestársele el demonio y el demonio quería ahorcarse. Cuando yo descendí al lugar, el demonio dijo, el pastor, pero yo estoy preguntando, ¿pero qué pastor? Me dijo, no, Venancio, lo que pasa es que en el mundo espiritual te conocen. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta fue otra entrega de su segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.